Vamos a empezar a hablar sobre lo que es el dogma central de la biología molecular, el cual este es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Propone que existe unidireccionalidad en la expresión de la información contenida en los genes de una célula. Esto quiere decir que el ADN es transcrita a ARN y este se traduce a proteína. El ADN tiene o posee un código genético, el cual interpreta el ARN. El ADN tiene la capacidad de replicación, esto quiere decir que puede duplicarse. En el caso del ARN, puede provocar una transcripción inversa y pasar a ADN. Las células se pueden clasificar en procariotas, que son las bacterias y arqueas, y en eucariotas, las cuales son animal, hongos, vegetal y protozoarios. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por la unión de bioelementos indispensables, como son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, los cuales estos son algunos de los bioelementos, pero existen más, pero en menor proporción. Los ácidos nucleicos son polímeros de altísimo peso molecular, cuyos monómeros son los nucleótidos. Las funciones de los nucleótidos. Dentro de sus funciones podemos ver que son el transportar energía, transportan átomos, transmiten los caracteres hereditarios y por supuesto son fundamentales para la vida de las células. Su primera función consiste en que cada nucleótido puede contener 1, 2 o 3 grupos de ácido fosfórico. El que tiene 1 se le llama monofosfato o AMP. El que tiene 2 se le puede llamar como difosfato o ADP. Y el que tiene 3 se le llama trifosfato o ATP. Los nucleótidos son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía. Estas por razón de sus grupos de fosfato. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Cada grupo de fosfato adicional que posee un nucleótido se encuentra en un estado más inestable y el enlace del fosfato tiende a romperse por hidrólisis y liberan la energía que lo une al nucleótido. Las células poseen enzimas, cuya función es precisamente hidrolizar nucleótidos para extraer el potencial energético almacenado en sus enlaces. Por tal razón, un nucleótido de trifosfato es la fuente preferida de energía en la célula. De ellos, el ATP, un nucleótido de adenina con 3 grupos de fosfato, es el predilecto en las reacciones celulares para la transferencia de la energía demandada. La UTP, que es el uracilo más 3 fosfatos, y la GTP, la guanina y 3 fosfatos, también complacen las demandas de energía de la célula en reacciones con azúcares y cambios de estructuras proteicas, respectivamente. Con respecto a su segunda función, que es el transporte de átomos o moléculas, en algunas reacciones metabólicas un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une temporariamente a una coenzima, que es una molécula transportadora de sustancias. Muchas vitaminas tienen esta función, como la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o riboflavina, la vitamina B3 o niacina, la vitamina B5 o ácido pantoténico, la vitamina B6 o piridoxina, la vitamina B12 o cobalamina. Los nucleótidos. Los ácidos nucleótidos consisten en tener un nucleótido que tiene un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Si
Esta tiene una pentosa o un azúcar y una base se le llama nucleósido. Es que eso quiere decir que no tiene el grupo fosfato. En cambio, si este tiene el grupo fosfato, el azúcar y la base, se le considera un nucleótido. Hay dos tipos de azúcar. La ribosa, que en su segundo enlace tiene al OH, o la desoxirribosa, que en su segundo enlace solamente tiene el oxígeno. Los nucleósidos en el ADN o la desoxirribosa. La adenosina, que está compuesta por una base de adenina y su azúcar, que es la desoxirribosa. La guanosina, que su base es la guanina y su azúcar la desoxirribosa. La citidina, que su base es la citosina y su azúcar desoxirribosa. La timidina, que su base es la tiamina y su azúcar es la estructura de los ácidos nucleicos. Dentro del ARN tenemos que es una ribosa junto con una adenina, una guanina, una citosina y un uracilo. Dentro del ADN tenemos a una desoxirribosa junto a una adenina, guanina, citosina y la tiamina. Dentro de su última función, que es transmitir caracteres hereditarios, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena, llamados ácidos nucleicos. Como lo observamos hace un momento, los ácidos nucleicos son el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, en los cuales sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tienen uracilo. El ARN es el ácido ribonucleico, sus nucleótidos tienen ribosa y no tienen timina. Dentro de las funciones de los ácidos nucleicos tenemos que hacen la síntesis de proteínas específicas de la célula, almacenan, replican y transmiten la información genética. Son las moléculas que determinan lo que es y hace a cada una de las células vivas. La función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de genes y la proteína final codificada, por eso son genes. Bueno, dentro de la estructura secundaria del ADN podemos encontrar varias características, las cuales presentan doble cadena, son antiparalelas, tienen doble hélice, son complementarias, sus bases nitrogenadas están en el interior y perpendiculares al esqueleto externo de pentosa fosfato. Sus puentes de hidrógeno son dobles y triples entre las bases nitrogenadas y tienen 10 pares de bases por vuelta. Aquí podemos observar diferentes tipos de ADN. El primero es el ADN tipo A, que es más corta. Los surcos son más parecidos en anchura. Su surco mayor es estrecho y profundo. Su surco menor es ancho y superficial. El ADN tipo B está un poco más delgado, como lo podemos ver, y el ADN tipo Z es más larga, el surco mayor no existe, es muy poco profundo, su surco menor es profundo y estrecho, y sus bases están algo inclinadas. Dentro de las características del ADN podemos encontrar que son soluciones muy viscosas por su longitud y por su estructura. Debido a los fosfóricos es ácido, los fosfatos le dan carga negativa, se puede desnaturalizar a 95 grados centígrados. Eso quiere decir que a partir de los 95 grados se rompen los puentes de hidrógeno. Bueno, aquí podemos ver la explicación de cómo pasa de ADN a proteína.
el cual el ADN se puede replicar, como ya lo dijimos anteriormente, se puede duplicar. Después de eso pasa a la fase de transcripción, que también se puede llamar como la síntesis de ARN mensajero. Después el ARN mensajero pasa a la traducción de síntesis proteica, el cual está en el ribosoma y de ahí se convierte en una proteína. Bueno, aquí vemos las funciones del ADN, que son almacenar la información hereditaria, es el responsable en último término del metabolismo y de lo que ocurre en la célula. La reproducción es posible gracias a su replicación. Bueno, aquí vemos las superhélices de ADN, que el ADN se presenta habitualmente en forma de superhélices. Cuando la doble hélice a su vez se enrolla sobre sí misma, esto permite el empaquetamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular. Por lo general es circular, pero puede estar relajado o con una superhélice negativa. Bueno, los niveles estructurales de los ácidos nucleicos son varias. La primera es la estructura primaria, el cual es el polímero lineal formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. El orden de los nucleótidos define la secuencia del ácido nucleico. La estructura secundaria, que es formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. En el ADN, la estructura es definida por la unión de las dos cadenas polinucleotídicas a través de las bases nitrogenadas. Dentro del ARN es presente en determinadas regiones de la molécula. La estructura de orden superior son todas aquellas de orden superior a los niveles primario y secundario. El ADN son resultantes del superenrollamiento y de la asociación con proteínas básicas para formar la cromatina. Dentro del ARN es el plegamiento tridimensional definido similar a la estructura terciaria de las proteínas. La estructura terciaria está formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. Dentro del ADN, la estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con proteínas histónicas para construir la cromatina de las células eucariotas. En la estructura cuaternaria, la estructura se da en las células eucariotas en división. Dentro del ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Bueno, veremos más a profundidad la estructura terciaria, que es la cromatina. La cromatina se forma a partir del ADN con proteínas. Existen dos tipos, la eucromatina y la heterocromatina. Aquí podemos observar cómo el ADN, que es una cadena de doble hélice, se va enrollando, por así decirlo, hasta formar la cromatina. Y la cromatina empieza a enrollarse aún más, empaqueta el ADN hasta formarlo en cromosoma. Los nucleosomas es una forma de empaquetamiento del ADN. Estos tienen un octámero de histonas, los cuales son 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Las histonas, por su parte, son proteínas de forma globular de bajo peso molecular. Estas son de forma globular, como ya lo mencionamos. Tienen una especie de colita, los cuales esta tiene varios aminoácidos, como son la arginina y la lisina, que son susceptibles de agregar grupos químicos. Hacen que se les peguen grupos químicos como el fosfato, el metilo, el hidroxilo, el acetilo y el sumoilo. El selenoide es otro tipo de empaquetamiento.
el cual es una fibra de 30 nanómetros en forma de ventilador. Se necesita un hexámero de nucleosomas para formarlo. Esto quiere decir 6 nucleosomas. Se podría decir que es el empaquetado del empaquetado, ya que empaqueta a las nucleosomas, los cuales los nucleosomas empaquetan el ADN. El superselenoide andamio o scaffold son proteínas no histónicas que reaccionan consecuencias del ADN. Aquí podemos observar cómo el ADN se va formando en un cromosoma, el cual empieza como ADN, que es de doble hélice. Después este se empieza a empaquetar formando el nucleosoma. El nucleosoma se empieza a empaquetar aún más y este se convierte en un selenoide. Después de esto pasamos a un andamio o scaffold, que son varios selenoides. Después de esto pasamos al superselenoide o la cromatina interfásica. Aquí tenemos ya la mitad o casi resuelto el cromosoma. Y por último tenemos al cromosoma metafásico. Dentro de la morfología cromosómica tenemos que un cromosoma está estructurado por dos cromatidas hermanas, perdón. Tiene un brazo largo y un brazo corto, dependiendo de su centrómero. Tiene su telómero y su cinetocoro. La morfología cromosómica se da a partir de la ubicación del centrómero, que siendo su centrómero en el mero centro del cromosoma, se puede decir que es un metacéntrico. Si su centrómero está más hacia el lado de su cromatida, se puede decir que es submetacéntrico. Si está aún más cerca de su cromátida, es un subtelocéntrico o acrocéntrico. Y si su centrómero está justo donde están sus cromátidas, es un telocéntrico. Los cromosomas se ordenan por tamaño y por posición del centrómero. Además, los cromosomas están clasificados por grupos. Entre los grupos D y G es donde se producen normalmente las translocaciones debido a la posición del centrómero. Los cromosomas humanos tienen 23, nosotros como humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 22, los primeros 22 pares son autosómicos y el par 23 es el que se determina como sexual, que siendo que si tiene un XX es mujer y un XY es hombre. Las células sexuales son haploides, las células sexuales son el óvulo y el espermatozoide. Dentro de las zonas más claras se puede decir que hay más espacio de expresión y se puede clasificar como una eucromatina. En las regiones más oscuras es poca la expresión y se le considera como heterocromatina. El conjunto de características de los cromosomas de la célula de una especie constituyen el cariotipo, que el cariotipo es el número de cromosomas de un ser vivo. Cuando se ordenan por parejas en un gráfico, este recibe el nombre de cariograma. Aquí podemos observar el cariograma de el cariotipo, humano. Aquí tenemos a las clases de cromatina que ya los habíamos visto, pero aquí está como un poco más resumido, que tenemos la eucromatina que tiene los genes, la heterocromatina que tiene ausencia de genes y la heterocromatina por su parte tiene una secuencia de bases
únicas y medialmente repetidas. Dentro de la heterocromatina tenemos la secuencia de bases altamente repetidas.